Voy a contarles algo de las mediciones y la geografía en la obra de Alexander von Humboldt. Y bueno, es un tema que es estratégico, que es muy importante, que no vemos al trabajo de Humboldt o al trabajo de Caldas solamente históricamente, sino ver cuál es el énfasis que tiene él hasta hoy día mismo, cuál es la idea de su trabajo y cómo podemos, cómo podemos usar lo que él ha hecho hace 200 años para la enseñanza de los alumnos en las universidades, en las escuelas, a ambos lados del océano. Y por eso creo que es fundamental ver un poco a la formación de Alexander von Humboldt. Y tenemos que tener en cuenta que él ha estudiado muchísimas carreras, que él estuvo viendo en muchísimos cascos para ver cómo él puede hacer la ciencia o avanzar la ciencia y cómo él podía hacer lo mayor de lo que él conocía antes de se iba a América o a otras partes del mundo. Y por eso hay que ver que empezó a estudiar cameralística. Es más o menos lo que nosotros conocimos hoy día como economía, y eso no era todo, sino también estudiaba arqueología, física, medicina y matemáticas en una ciudad que está hoy día en la frontera entre Alemania y Polonia, en Frankfurt, en el río Oder. Luego se fue a casa más o menos a estudiar botánica en Berlín, y luego más hacia el oeste a Gotinga a estudiar ciencias naturales, anatomía, zoología, y hizo su primer viaje de investigación en Alemania junto con Forster, quien lo convierte a geógrafo. Y lo más importante es más o menos el inicio de sus trabajos también en Colombia, en Venezuela, en México y luego en Rusia cuando volvió a Europa. Porque con la geografía tuve la idea de conectar todo. Y por eso la charla que yo voy a hacer tiene la idea o tiene el título Mediciones y Geografía en la obra de Alexander von Humboldt. Porque para él era esencial saber dónde estuvo y en qué lugar tenía qué cosas, tenía qué observaciones, y por eso hizo más o menos las observaciones, las localizaciones, para comparar luego todo lo que hizo en su vida científica y para hacer luego lo que nosotros en alemán crea el Weltgemälde, que yo he traducido como dibujo del mundo. Tal vez existe una palabra mejor para pero es la idea que no solamente debe tener una conclusión científica, sino también debe ser algo estético, y todas las cosas relacionadas deben ser más o menos estéticas a un lado y al otro lado también científicamente correctas. Y con este conocimiento y el primer viaje que hizo Humboldt junto con Forster, quien acompañó a Cook en su segundo viaje por el mundo, volvió a estudiar la cameralística, la geografía y literatura, los diarios del viaje en la ciudad de Hamburgo. Y todo eso es además importante, lo que Humboldt vino de
de una Alemania que no había Alemania, sino había unos reinos, unos ducados muy pequeños, y por eso es muy importante ver a su carrera como camarista, porque siempre tuve la idea si verdaderamente valía la pena buscar por ejemplo, el oro, o hacer la minería en cualquier lugar sin explotar todo. Y valdría la pena explotar sin destruir la naturaleza o el país como está. Y cuando él vino a Venezuela y luego a los Andes en Colombia, él encontró un mundo más abierto, más grande, casi sin fronteras. Y es algo que no conoció antes, y es algo que es muy importante tener en cuenta cuando uno tiene que o quiere comprender y entender lo que Humboldt ha hecho durante su vida. Entonces, sigamos al campo de la geografía. Y el campo de geografía es determinación y ubicación con métodos astronómicos, con métodos de medir o hacer triangulaciones entre montañas para no solamente distinguir la altura, sino también saber la posición en X y Y, en más o menos donde estuvo en este momento. Y eran también mediciones de altitud barométricas, y eran mediciones del magnetismo en todos los lados del planeta donde él ha estado. Y la idea era, por ejemplo, dibujar unos isolíneas del magnetismo, como nosotros en estos días conocimos esas isolíneas, por ejemplo, de la temperatura del océano, de la temperatura ambiental, de las zonas climáticas desde el trópico hasta las zonas ártidas, siguiendo del Ecuador hacia el polo o los polos del planeta. Y por eso también hizo sus observaciones meteorológicas para ver cómo cambiaba el clima, cuáles sean los eventos más importantes para las diferentes zonas, quien viajó, y también hizo estudios geológicos y geográficos, y tenía la idea de la vista conjunto del planeta y del paisaje. Y por eso Humboldt utiliza los instrumentos de medición más actualizados disponibles en su tiempo, de algunos de los cuales llevaba más que un equipo. Entonces, cuando él hizo su viaje, era un grupo de hasta 40 o 50 personas cargando su equipo, y este equipo facilitó las mediciones que hizo él durante de su viaje. Y por primera vez así era posible la exploración del interior del continente por un equipo que él llevó, que les voy a contar un poquito después, el sextante de Hadley, por ejemplo. Y para eso buscaba consejo con la gente más famoso de su tiempo. Era asunto a los experimentos en Turingia, Franz Zach, quien fue este experto al finales del siglo XVIII, y él sugirió más o menos cuáles sean los equipos más adecuados para que se llevaba a su expedición, y cómo sería
el éxito más grande por medio al menos de los medidores que tuvo Humboldt en su viaje, y eso significaba también que él tenía que tener un entrenamiento en los medidores, que no más significa que Humboldt tenía que dominar estos medidores para asegurar la exactitud de lo que hizo. Trabajar con la mayor precisión posible, y esto justificaba ser un experto de los experimentos y instrumentos de medición. La práctica de dominar las mediciones durante el viaje era la idea que él en todos los lados podía hacer lo que quería para asegurar el acceso y el éxito de la expedición, y por eso se vinculó con observaciones y otras mediciones en sitio. Entonces no era solamente la localización, la observación, sino también la idea cómo él podía facilitar o cómo él podía ascender el campo donde estuvo económicamente. Por ejemplo, cuando él vino por el Valle del Cauca, pasó por Buga, por Cali, en su viaje a Popayán, observó que aquí en el valle existía una forma de agronomía muy avanzada comparado a los campos, y lo que hizo la gente en Popayán, que era más o menos solamente pradera y ganadería, y sugirió desde su punto de vista que se cambiaba la capital del departamento de Popayán a Cali, porque aquí el éxito y el progreso económico era más grande hace 200 años que en el Cauca más al sur. Y todo eso era lo que nosotros llamamos la derivación del paisaje, y eso era más o menos lo que él quería hacer. Ahí es más o menos del libro de Bruns del año 1872, cuando no estaba accesible todo que conocimos hoy. Y bueno, él habla de unos 45 experimentos en el año 1799, en el año 1899, observaciones y las localizaciones también hizo durante de este periodo y de estas partes del viaje, y eran más o menos entre 10 y 40 localizaciones durante el trayecto que él hizo. Es importante cuando nosotros veamos aquí en el total que los 700 no coinciden con lo que tiene escrito acá Bruns, pero los 700 localizaciones son tomados del artículo de Leitner del año pasado, y eso significa y nos muestra más el acceso y el conocimiento y lo que nosotros conocimos más de lo que hizo Humboldt y cómo lo hizo, y que la obra que hizo él es más grande que la gente sabía hace más o menos 100 años. Pero también es importante que nosotros veamos que hay diferencias. Hay diferencias que a veces hizo más localizaciones, más observaciones que en otros años, otros meses o otras partes de su viaje. Y eso tiene que ver con cómo Humboldt se vea durante
de su época. Y cuando él sabía que habían otros científicos, habían otras expediciones antes de él no gastó su tiempo. Él no quería hacer más localizaciones cuando sabía que la exactitud de las expediciones anteriores no va a calzar. Por ejemplo, la expedición coreográfica entre Cuenca y Pasto, un poquito más al sur de Cali, él dijo que nunca va a sobrepasar la exactitud que hizo el equipo de Condamine. Entonces dijo que va a trabajar con los datos de él. Mientras tanto, en Cumaná, cuando llegó a Venezuela, él dijo que, por supuesto, va a hacer las localizaciones, las observaciones y tener lleva mucho tiempo para hacerlos porque él tenía la idea y sabía cómo modificar y aumentar la información que estaba disponible en su tiempo. Humboldt tuvo relaciones con muchos científicos o expertos en sus campos, como yo mencioné antes, el Franz Xaver von Zach, quien era un maestro en las mediciones, en los cálculos de posiciones, por ejemplo, y otro era Berghaus. Berghaus era un maestro de la cartografía y los datos del Atlas de Humboldt que publicó en el Cosmo también era de este Berghaus. Y por eso dijo Humboldt, lastimosamente en alemán, pero luego traducido al español, o lo que es más o menos como debe ser en español. Primera base es de toda la descripción de la Tierra es de la localización. Y aquí veamos que tal importante era para Humboldt tener la posición exacta para hablar de las cosas económicas, las cosas geográficas, las observaciones en total que él obtuvo en el campo para luego seguir hacia este dibujo del mundo. Y siempre ha sido mi máxima, primero un mapa basado en observaciones seguras, pero para que pueda orientarse, porque de qué sirve cualquier narrativa de los reinos naturales y del reino humano a menos de que el lugar en la tierra al que está ligada o aquella peculiaridad puede probarse de acuerdo con su posición bajo el cielo. Entonces, solamente observar sin saber dónde uno está o estaba no vale para nada, porque hay que siempre ver cuál es la relación entre todas las observaciones, cuál es la idea, cómo funciona el mundo aquí durante su viaje a las Américas o cómo funcionaba en Europa, que no había una Europa de unos países más o menos grandes, sino de unos pequeños reinos o ducados, como yo he mencionado antes. El viejo y el nuevo mundo a finales del siglo XVIII era más o menos, como yo dije antes, la determinación de la posición de largo y ancho y la altura, como he dicho antes también, y se hace posible por primera vez, pero está en principio en Europa, donde empezaba era de la industrialización y era también al principio aquí en América del Sur. Y Europa Central estaba dividido en pequeños estados sin tiempo uniforme, que es muy importante cuando estamos hablando de la determinación de la posición, de la localización de un punto. Y también era del descubrimiento y por eso era tan
importante conocer a Forster, quien acompañó a Cook en el viaje por Australia, Nueva Zelanda o al interior de los continentes, mismo en Europa como acá en América. Y por eso hizo sus mediciones geodésicas y astronómicas en todo el mundo utilizando métodos comparables. Entonces era la idea hacer las mismas cosas en el norte de América, sur de América, en Europa, y así llegó a este dibujo del mundo como un método de pensamiento y trabajo. La base era la medida de posición y altura, y el contenido era la cartografía temática con todos los tópicos posibles de la economía, del uso del suelo, de la geología, de todo lo que había. Y él imaginó el componente del tiempo, cómo cambiaba, cómo había cambiado el paisaje, y así tuve la idea de ver siempre el panorama general de lo que había. Y así es la geografía de las plantas, que pinta con rasgos majestuosos la inmensa extensión que ocupan los vegetales desde la región de las nieves perpetuas hasta el fondo del océano y el interior del globo, lo que él podía muy fácilmente comparar, no solamente en su patria, en Alemania, sino también aquí en los países tropicales. Aún esas fronteras entre el límite de la nieve y del océano eran distintas, y es más o menos el vacío que Humboldt podía llenar durante de sus trabajos después del viaje por casi todo el mundo. Y eso fue disponible con este equipo que yo también he mencionado antes, el sextante de Hadley, y esa era la idea: determinar exacta la posición actual, largo y ancho, y era posible también con otros sextantes anteriores, pero solamente en el mar, porque se necesitaba un horizonte que no se vea tan bueno durante las mediciones en tierra, sino en el océano, porque solamente en el océano hay vista al horizonte. Y este sextante de Hadley tuve un horizonte artificial por mercurio, y con este horizonte artificial de mercurio era posible por primera vez distinguir y localizar la posición exacta también en la Tierra y no solamente en el océano. Y así fue posible vincular la situación con observaciones que él hizo en el sitio y conectar con mediciones de altura, y esas mediciones de altura, las cuales él hizo durante de su viaje o de las observaciones y determinaciones de altura que él sabía de unas expediciones anteriores. Y con vamos al diario de Humboldt, y eso nos da una muy buena un muy buen ejemplo como él trabajó, porque no era solamente de Humboldt, hizo sus apuntes durante el viaje, y todos los días se sentó por la tarde o anoche a escribir y dibujar, sino también era, como ustedes ven al lado derecho, que él hizo su jornal con las cosas que estaban importantes, y cuando él tuvo tiempo o tenía que parar o estuvo en otra ciudad, visitar unos amigos o
por ejemplo, cuando estaba enfermo Bonpland, él tuvo tiempo para redactar su diario. Él tuvo tiempo para hacer los cálculos, para no gastar tiempo. Y es lo mismo como yo mencioné antes, que él no quería gastar su tiempo con cosas que no pueden mejorar la vista al planeta, a la Tierra. Y por eso hay partes del diario y al lado hay unas mediciones, hay cálculos de la localización, hay observaciones, las cuales él luego, cuando tuvo tiempo, o como en Cumaná, cuando estuvo por mucho tiempo, él podía de una vez escribir claramente cómo era más o menos la idea y cómo sea la manera más científica. Y por eso les quiero dar un ejemplo de la geografía, que yo pienso no es tan conocido, pero abre la vista un poco en lo que trabajó Humboldt, cómo trabajó Humboldt, y es la tetilla de Julumito cerca de Popayán. Es esta montañita. Es una vista desde la ciudad de Popayán hacia el oeste. Aquí vemos la cordillera occidental y la tetilla es más o menos en un campo montañoso que divide el valle. Y cuando se acerca a esta montaña se ve que está bien exagerada y está bien visible. No solamente desde lejos, desde la distancia de Popayán hacia la tetilla son más o menos 15 o 20 kilómetros, dependiendo del lugar, sino también es más o menos grande y está también visible en la vista 3D, es la tetilla, como se ve la tetilla en el campo. Y el uso de suelo más o menos es como era en la época de Humboldt, porque aquí también en esta vista o en la vista anterior también ustedes podían ver que había más o menos ganadería, un poco de campo, un poco de café y bueno, el suelo no era tan fértil como tampoco está hoy día mismo. Gracias. Y es la vista desde la tetilla hacia el sur. Aquí por parte de la cordillera central, la cordillera occidental de nuevo, y se ve que más o menos esta cordillera o pequeña cordillera tiene una dirección desde el sur hacia el norte y está compuesto, como pensó Humboldt, de basaltio, porque él tenía la idea de comparar lo que él había visto ahí en el pequeño masivo de la tetilla con lo que él conocía antes. Conocía antes de su viaje por el oeste de Alemania junto con Forster, cuando estaba convertido en geógrafo, y bueno, él conocí una montaña que les voy a contar un poquito más después. Y con la siguiente diapositiva veamos lo que pensaba también Humboldt. La primera es desde el oeste hacia el este, como se vea la tetilla o el masivo de la tetilla desde Popayán. Y tenemos acá el río Cauca y veamos que al menos este masivo está bien grande, o se puede al menos notar que está un poquito más alto que los alrededores del Valle del Cauca. Y abajo tenemos lo mismo, acá de nuevo el río Cauca y la tetilla
y es la vista del sur hacia el norte, más o menos donde después de esta parte acá baja la Panamericana hacia Piendamó y luego Santander de Quilichao y Cali. ¿Qué pensaba entonces Humboldt? Es este, que la geología de la Tetilla debe ser un domo basáltico aislado, cubierto con rocas cálicas, pero estaba equivocado. Estaba equivocado, es diabás, es una roca no tan fuerte como el basalto, pero él tuvo esta idea porque conocí a un masivo más o menos similar de Alemania donde era así. Y por eso también Humboldt siempre pensó que las cimas, las cumbres de todas las montañas volcánicas deben ser compuestos de basalto. No tenía la idea que podía ser formado diferente, pero luego, cuando revisó sus registros de nuevo, también admitió que el basalto no era basalto, sino diabás. Era más o menos también una idea que Humboldt con su tiempo era capaz de decir que en un punto había equivocado, también como él hizo cuando estudiaba el volcanismo del plutonismo a lo que nosotros pensamos es correcto y que no todos los volcanes deben ser formados en los océanos. Y también habló del suelo, de las tierras amargas y suelo de alumbre. También hemos visto esa cosa en las fotos. Habló de la hidrología de aguas saladas con hierro ácido sulfúrico, también una evidencia del vulcanismo. Y habló de la climatología de tormentas eléctricas, de rayos dispersos que caían ahí en este masivo de la Tetilla y tuvieron su evidencia también al tiempo en Popayán, que el tiempo en Popayán era distinto al tiempo allá en la Tetilla, que está más o menos por la situación con el río Cauca. Y en el Großen Ulberg, en Alemania, en el Siebengebirge, al lado del río Rhein, él observó una cosa que estaba más o menos similar a la situación en la Tetilla, en el Großen Ulberg, que tiene más o menos la misma forma, y él por eso hizo sus observaciones y comparaciones con lo que conocí. Gracias. Entonces, volvimos a Popayán y volvimos la observación estacional con las tormentas en Popayán, las cuales surgen regularmente sobre el Alto de los Robles y el Quilcasé. Y bueno, entonces más rato él habló un poco de dónde pertenecen esas tormentas eléctricas, pero lo importante es que la Tetilla de Julumito era más o menos el límite. Y cuando las tormentas eléctricas vinieron del este del volcán Poracé, de la cordillera central, al este de la Tetilla el tiempo era más o menos bueno, y al revés, cuando entraban los rayos eléctricos, las tormentas del oeste, el tiempo en Popayán era más o menos buena. Y lo importante, y las observaciones, aún solamente estuvo casi un mes en el sur de Colombia, es que él habló de la ubicación en la circulación general de la atmósfera. Y la ubicación en la
ZCIT, entonces en la zona tropical, y él tuvo la experiencia de la circulación de los vientos del oriente, los vientos alísitos que dominan el tiempo más o menos todos los años, al menos en el mes de noviembre cuando él estuvo. Y así fue posible trasladar las observaciones de él a otros continentes, a otras partes del mundo, y comparar las mediciones propias de otros autores y con fuentes adicionales. Y hizo todas las mediciones por medio de diferentes métodos de medición para asegurar los resultados y para asegurar que los resultados de él eran los mejores posibles. Y como ustedes han visto por medio de la descripción de las condiciones locales en la Tetilla, él los hizo por medio de las ciencias de astronomía, química, geología, física, etc. Y también estuvo posible para él añadir la parte de la cameralística, y así construyó un sistema de información geográfica. Es más o menos lo que nosotros en geografía estamos trabajando hasta hoy día mismo para hablar de lo que hay en diferentes zonas y cuál es lo mejor y el mejor uso de una zona. Y este llega así al dibujo del mundo. Cuando él podía no solamente ver el cambio del nivel de la glaciación en el trópico o en los Alpes y Pirineos en Europa, sino llegando más hacia el norte, en Finlandia o en Suecia, donde al menos el nivel de la glaciación disminuyó y también los diferentes pisos altitudinales de la vegetación tuvieron sus diferentes límites, y que ahí la vegetación o los pisos vegetales pueden ascender a las alturas más altas del mundo. Por ejemplo, cuando veamos al famoso monte del Chimborazo, que está ahí, donde él también hizo sus prácticas, hizo sus localizaciones, y ahí también veamos que hay plantas de diferentes familias, quienes conocí de Europa, quienes conoció también de diferentes partes de su viaje por Venezuela y Colombia y el Ecuador. Y lo que hizo él era también no solamente localizar, sino atender de ascender, ver a las plantas con las diferentes adaptaciones al clima. Por ejemplo, esta flor tiene unas raíces muy grandes comparado a la flor misma y a las hojas de la flor. Él mencionó los animales que estaban en el Chimborazo. Él habló del cambio de temperatura, de temperaturas por encima de 0 grados centígrados o por debajo de 0 grados centígrados. Él habló de los glaciares, y también como este grupo, él no logró ascender hasta la cima por el mal tiempo. Entonces, en la tabla tenemos más o menos lo que él hizo durante el ascenso al volcán. Él dijo que en el Chimborazo casi llegó a más o menos 8.000 pies más alto que el Etna, un volcán muy famoso en Italia, y el
23 de junio del año 1802 llegué a más o menos 5.800 metros sobre el nivel del mar. Encontró a una planta que se llama Saxifraga bossingauti, que crece hasta 4.806 metros, comparando de nuevo con observaciones de los ingleses que habían antes, quienes dijeron que esa planta creció hasta 5.100, que no estaba correcto como Humboldt descubrió. Él también encontró a las vicuñas, sin mencionar el nombre del vicuña, sino del llama, y midió la altura del volcán Chimborazo que él tuvo con 6.529 metros, que no era tan correcto, pero era más o menos cerca. La altura conocida del Chimborazo hoy es 6.311. Y hace comparaciones con plantas no solamente tropicales, sino plantas de los Alpes, de las cuales él sabía que crecían lo más alto, que era el límite de esa planta a los 3.470 metros sobre el nivel del mar, y así también podía hablar del crecimiento o de la aumentación del nivel de la glaciación entre la zona tropical comparado a Europa. Gracias por la atención.